del ámbito académico, es decir, las empresas utilizan la manera que vamos a utilizar nosotros para diseñar sistemas fotovoltaicos. Por lo cual, he establecido por grupo proyecto para todos. He establecido por grupo tanto la potencia a instalar en paneles fotovoltaicos, así como también el terreno a utilizar, pero en el sentido del ancho. ¿Cuál va a ser la idea? Por ejemplo, como son 3 grupos, a cada grupo le di una potencia a instalar en paneles fotovoltaicos. Disculpen que ande con la mano en lo posible para di una potencia a instalar en cada uno de los grupos y así también les di un ancho de terreno para que puedan trabajar en AutoCAD también. Se supone que ustedes tuvieron dibujo, deberían manejarse con AutoCAD. Pero como vamos a estar desarrollando el proyecto en clase, cualquier otra técnica dentro del programa la vamos a ver acá también. Entonces, ustedes van a desarrollar a través del software lo que es su planta de generación y anteriormente en los proyectos del semestre anterior les he dado una potencia más baja para contrarrestarla con el consumo. Pero si ustedes son ingenieros eléctricos, vamos a proyectar una planta, vamos a proyectar un parque. Entonces, la idea es que ustedes generen una planta de generación y obviamente hay una presentación asociada a esto. ¿Y cuáles son los entregables de esto? Quiero ver si no me acuerdo si le puse esto de... Entonces, ¿qué es lo que ustedes me tienen que entregar a mí por correo de este proyecto? Es el informe de generación de PVSys. Además, me tienen que entregar los planos en PDF de la planta y el análisis de precio unitario en Excel del desarrollo del proyecto. Esta última materia yo se las tengo que pasar, ¿ya? Que es para establecer cuánto es el costo asociado de una partida. Si yo estoy tirando 500 metros de canalización de tubería HDULE de 32 milímetros, ¿cuánto es el precio del desarrollo de esa partida? Es decir, ¿cuánto es el precio de suministrar en la tubería y el de desarrollar la partida? Es decir, ahí voy a tener en consideración lo que es excavación, mano de obra de jornal, mano de obra quizás de ayudante eléctrico o quizás de maestro segunda, cuánto es el precio asociado por hora de cada uno de ellos, cuánto sería el precio de lo que demoran en realizar esa instalación por metro lineal. Entonces vamos a ver todos esos parámetros asociados para saber cómo cobrar y de cómo desarrollar lo que es el costo de una partida dentro de un proyecto de electricidad. Porque muchas veces, cuando uno recién está trabajando en esto, es como que queda colgado porque no sabe cuánto cobrar. Suele pasar mucho eso. Es como uno está desarrollando sus primeros trabajos y no sabe cuánto cobrar porque no sabe cuánto tiempo le va a tomar o cuánto es lo que debería cobrar por desarrollar tal cosa. Entonces yo les voy a dar algunos valores estándar por mano de obra, tanto del área de la construcción, así como del área de la electricidad, para que puedan desarrollar presupuestos en base a lo más real posible. ¿Bien? Mano de obra, incluye maquinaria. Por eso, después vamos a llegar a la parte de análisis de precio unitario donde yo tengo materiales, es decir, cuáles son los elementos que están metidos en la partida. Mano de obra, quiénes son las personas que están ahí, cuánto vale la hora de esas personas y cuánto tiempo están metidas en esa persona y con eso le doy el valor. Maquinaria, si la maquinaria la estoy arrendando por día, pero cuánto tiempo de ese día estoy metiendo en la partida. Porcentaje por desgaste de herramientas, porcentaje por seguro de salud, seguros sociales, mutual, etcétera, etcétera. Es decir, y en base a eso yo digo, tirar un metro lineal de tubería me cuesta esto realmente dentro de un proyecto. Eso es lo que vamos a aprender a desarrollar con eso. Entonces, respecto a la parte de los planos, yo les doy el ancho. Es decir, supongamos el primer grupo, yo le doy un terreno de 1000 metros de ancho. Es decir, de aquí, ¿cierto? Yo tengo una cota de 1000 metros y ustedes para atrás tienen terreno infinito. Tienen tanta plata que se puede comprar todo el terreno para atrás que quieran, ¿ya? Yo le limito el ancho más que nada para que puedan tener un cierto límite y poder distribuir bien lo que es la instalación de los paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, si yo doy un ancho de 1000 metros y de aquí hacia atrás, ¿cierto?, tengo una proyección infinita, yo no voy a llenar de aquí hasta aquí con paneles fotovoltaicos, ¿cierto? No puedo. ¿Por qué no podría? Señalética y los caminos. Los caminos, ¿cierto? Espacio para mantenimiento también. Como el parque es grande, también necesito considerar el espacio para que pasen vehículos. Entonces la idea es que también, además de esos espacios, como yo estoy pensando en un parque, si yo estoy pensando, por ejemplo, en un parque de 3 megawatts, ¿lo puedo tirar a 380 watts?
les pongo el caso hipotético. ¿Ustedes conectarían un parque fotovoltaico a la red a 380 volts? No, No. hay que elevar la tensión. Hay que elevar la tensión, ¿cierto? Porque tendría una magnitud de corriente, pero impresionante, brutal, que no me aguantarían las redes de baja tensión. Y la caída de tensión igual Horrible. muere. Entonces, ¿qué se hace generalmente? Yo lo que voy a tener es que voy a tener que dejar un espacio, quizás por ejemplo para acá, para una sala de control, bodega o oficina, y dejar otro espacio, por ejemplo, esto sea control. Y aquí, ¿qué voy a tener? La subestación de elevación. Entonces tengo que considerar un espacio asociado a eso también. ¿Ya? Y entonces, si yo lo coloco a este lado, yo voy a tener que considerar acá el ancho que me queda disponible. Entonces voy a tener que repartirlo quizás, bueno, quizás no estoy yendo al chancho por el tamaño. Pero quizás, por ejemplo, voy a tener que considerar espacios así. Tienen que ver cómo redistribuir los strings ustedes mismos. Y considerar también el cálculo asociado a la distancia entre las filas de los paneles fotovoltaicos. Eso no me lo da PVSys. Entonces, una vez que ustedes dimensionen su sistema y sus strings, van a tener que hacer el cálculo. Y van a conservar la misma localización. ¿Les di localización a ustedes o no? Para el proyecto 1. Localización no, No papel. les di localización. Ya, lo voy a adicionar acá de inmediato. ¿Cuál va a ser la localización por terreno? Proyecto 2. Ya, el primero va a ser Chillán. El segundo va a ser Arica. Bueno, se lo voy a dar por región. Ñuble. Tarapacá. Y al último le vamos a dar Copiapó, región siempre. La región de Copiapó, ¿cierto? ¿Es una región? No. ¿La región? Parece que no. No he escuchado región de Copiapó. Por una En ciudad, Copiapó, la región de Atacama, dice. Atacama, ya. Con eléctrico, ¿no? Atacama. Ok. Entonces, la idea es que ustedes dentro de la región se busquen, ustedes elijan un espacio. ¿Ya? Ustedes eligen las coordenadas, pero asumen que eso va a ser el ancho que van a tener disponible. Y atrás infinito. Más que nada, necesito que ustedes seleccionen un sector para poder tener los parámetros asociados, ¿cierto?, a lo que es el recurso solar disponible. Es decir, a la irradiación y a los datos de temperatura del sector. ¿Ya? Entonces ustedes van a elegir ahí la ubicación en base a la región que he señalado por grupo. Ustedes están ordenados como por el grupo 1, 2, 3, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, la idea va a ser que ustedes van a ir dimensionando los strings, ¿cierto? Dejando caminos de lado, pensando ya, quizá aquí voy a dejar un camino. ¿Cuánto debería ser el ancho de mi camino? Si yo pienso en una calzada clásica, aproximadamente tiene 7 metros de ancho, ¿cierto? Te necesito 3.5 metros por bandejón. Entonces esas son consideraciones que ustedes tienen que tomar, o supuestos, para desarrollar la planimetría. ¿Qué voy a pedir yo en lo que es los planos? ¿El plano de emplazamiento? En los caminos tienen que transitar vehículos, ¿cierto? Me imagino. Ustedes me dan sus supuestos en la presentación, ¿ya? O personas. ¿Qué es lo que consideraría yo? En una planta de 3 megas, ¿me dejaré a alguien paseando bien? Yo lo veo complejo, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, si falla un panel, tengo que hacer mantenimiento y está por chuchunco el panel que tenía defectuoso, lo voy a llevar a la camioneta, ¿cierto? No me voy a llevar el panel de 40 kilos al hombro, es bien pesado. Entonces, lo que yo voy a necesitar es que me hagan, ustedes ya están con proyecto en parte, así que necesito que me hagan una lámina tipo de la SEC, por ejemplo. ¿Cómo? Por cada plano, una lámina tipo. Que es, por ejemplo, lo que pide la SEC, nombre de la viñeta, instalador a cargo, la ubicación del sector. ¿Vieron eso, cierto? No. ¿No? Nosotros no. No es que eso se ve en baja, profe, nosotros estábamos en alta. Pero igual. En alta igual deberían. ¿Pero hicieron un plano en alta? Sí, sí. Deberían haberlo hecho entonces. Porque al final es un plano simplemente. Sí. Necesita tener una rotulación tipológica. En 18. Entonces, la segunda planta, la segunda lámina debe tener diagrama unilineal. La segunda lámina. Y tiene que tener cuadro de carga
pero de carga asociada a la instalación. Es decir, por cada inversor, ¿cuántos strings voy a tener? ¿Cuál es la potencia de cada panel y cuál es la potencia total del string? ¿Qué voy a considerar? ¿Qué tipo de canalización? Porque lo más seguro es que la tierra subterránea, ¿cierto? Lo que es la canalización en externo continua. ¿Qué recomiendo yo cuando diseñen los strings? Dejar el inversor al ladito. ¿Ya? Eso generalmente se hace en las plantas fotovoltaicas muchas veces. Al ladito del string. Es como que yo tengo la estructura armada y al costado tengo los tableros de protección y tengo ahí mismo también el inversor asociado. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les voy a pedir con respecto a la planimetría. Profe, entonces ahí al lado del stream tiene que ir un tablero. Sí, tienen que hacer un símbolo. Porque obviamente, como es un plano, tienen que tener, ¿cierto? Les ponen La simbología. un techito, creo, con unas pseudo paredes y ahí lo Sí, ponen. pero no es tan necesario porque ahí se utilizan tableros con IP65 y K44. O sea, perdón, y K10. ¿Conocen la diferencia de IP con IK? ¿No la han visto en distribución o proyecto? Ya. El IP tiene que ver con la protección de un elemento ante polvo y ante humedad. En este caso podría ser que, contra salpicaduras, ¿ya? Que es el IP65. Y el IK tiene que ver con el grado de protección contra golpes. Entonces, un tablero eléctrico que se usa al exterior generalmente tiene un grado de protección IP65 y un grado de protección contra golpes de IK10. Así es como se utilizan generalmente. Por ejemplo, ¿han visto los postes de empalme de alumbrado público? O sea, los empalmes de alumbrado público que tienen el tablerito de rodillas. Esos son IP65 y de nivel de IK10. Okay. ¿Dudas con esta parte? Con lo que acabo de explicar y con lo que me tienen que entregar. En la lámina 1, ¿qué es lo que iría entonces? La lámina 1 yo necesito el plano de lo que es cierto el emplazamiento del proyecto, con su respectiva simbología, la rotulación de la lámina. El tamaño de la lámina se lo dejo a ustedes que lo deciden, si lo van a usar en acero, en A1. Tiene que ser según formato SEC. Sí, ustedes van a ser ingeniero eléctrico, van a inscribir, tiene que ser formato SEC. Y la SEC ha ido haciendo variaciones respecto a las láminas. Por ejemplo, antes cuando pedían la ubicación, uno ponía como las calles simplemente y el símbolo del domicilio. Ahora quieren que uno les ponga las coordenadas geográficas también. Se han puesto un poco más quisquillosos con esas cosas. ¿Ya? Entonces, la primera lámina tiene que tener eso. La segunda, por lo menos, tiene que tener el diagrama unilineal y el cuadro de cargas. Si ustedes lo estiman conveniente y pueden subir el puntaje, pueden adicionar detalles isométricos. Detalles isométricos. Sí, el detalle isométrico es como una vista de perspectiva de un detalle eléctrico. Por ejemplo, yo me podría acercar al panel y podría dar como el detalle así. Bueno, yo de la mano dibujo, pido perdón de inmediato. Yo en AutoCAD me peino, pero a mano soy un cero a la izquierda. Entonces, por ejemplo, yo aquí hago el detalle del panel fotovoltaico. Por ejemplo, quizás puedo decir cuánto de alto voy a poner aquí, quizás esto de acá es de un pollo de hormigón G20, por ejemplo. Qué tipo de estructura voy a utilizar, aquí pongo las medidas de las cotas. Esos son detalles isométricos. Profe, y en la práctica nosotros también tenemos que definir esa otra parte, ¿La parte civil? ¿sí? No. Generalmente... Y los soportes tampoco. Muchas veces es como que hay ingenieros civiles que, cuando me refiero a civil, me refiero a lo civil de construcción, que a ellos se les llaman calculistas. Entonces, uno le manda, por ejemplo, los pesos, los elementos que va a utilizar y el ángulo de inclinación y le dice, mira, yo necesito que sea de esta materialidad. Entonces, el calculista es el que, valga la redundancia, calcula toda la estructura y la define del grosor que tiene que ser, y lo mismo con los pollos de hormigón. Yo, por ejemplo, por experiencia ya sé de cuánto son aproximadamente la medida y qué tipo de hormigón utilizan. ¿Ya? Por eso generalmente en los proyectos más grandes hay un calculista para eso. Lo mismo que cuando hay torres de alta tensión, nosotros, por ejemplo, seleccionamos el tipo de torre en base al nivel de tensión. Ahí hay unos tipos, ¿cierto?, dependiendo del nivel de tensión. Entonces, yo no puedo llegar a instalar mi torre así nomás por encima. Entonces se hacen estudios topográficos, se hacen calicatas para el estudio de suelo, va un ingeniero mecánico, va un topógrafo y luego el calculista hace el diseño de las fundaciones para poder instalar la torre de transmisión. Entonces siempre vamos a trabajar con otros profesionales dentro de proyectos grandes, ¿ya? Entonces esto generalmente para parte grande lo diseña otro ingeniero. El software no
que el software está más hecho para obtener la generación y dimensionar tanto los paneles fotovoltaicos, así como lo que es los inversores, en el caso de que, bueno, el sistema de almacenamiento en caso de que se utilice. Lo que es cálculo mecánico se ve desde otro punto de vista de la especialidad. ¿Ya? Profe, ¿Cómo se ¿los llama el paneles software? tienen un tamaño estándar? ¿Los paneles? No. pero Por ejemplo, la base de datos que trae PBSys, yo creo que la había mostrado en una clase, ¿cierto? Sí, la había mostrado el uso del Sí, software. online. Entonces, yo tengo un montón de paneles disponibles en el mercado. La idea es que ustedes revisen esa base de datos y vean cuáles son los que están autorizados por la SEC. La idea es que utilicen paneles autorizados por la SEC. Entonces, ahí va a ir el detalle de cada panel, el cual va a tener modificaciones en sus tamaños, dependiendo, ¿cierto?, de lo que expliqué en clase, que es como la potencia, porque tengo paneles de diferentes potencias, tengo paneles de diferentes tipos, monocristalinos, policristalinos, y eso va a depender el tamaño asociado al panel fotovoltaico. Pero todo viene cargado ahí. Entonces, ustedes cuando seleccionan el panel van a ver el tamaño del panel y van a poder proyectar cuánto es la dimensión que necesitan para ponerlo en el plano. Porque obviamente esto no van a poder hacerlo a escala 1 a 1. Tienen que hacerlo a diferentes tipos de escala. Por ejemplo, 1 a 100, 1 a 50. Ahí tienen que elegir el tipo de escala que se acomode más a lo que es esto. Pero como lo digo, muchas veces, porque ustedes tuvieron la asignatura de software, DAPI y AutoCAD, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo se sienten en AutoCAD? La verdad, sí. Bien, mal. Mira, hay unos que están mal. Yo no cacho Sí. tampoco mucho de esto. Ya, porque como les digo, la idea del proyecto 2 es irlo desarrollando en casa. A mí no me gusta mandarles tarea para la casa, porque digo, hay que pensar como un equipo de proyecto, esto hay que trabajarlo en clase, porque además ustedes trabajan, entonces peor aún no tienen tiempo para juntarse. Es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil, profe. Entonces, la idea es que lo vayamos desarrollando en clase y yo les voy dando unos tips de AutoCAD para ir sacando mejores detalles más rápido, algunos comandos que les puedan servir. Porque, por ejemplo, lo que más me cabeceaba yo cuando recién había aprendido AutoCAD, porque aprendí lo básico igual, y después uno por las suyas tiene que ir mejorando. ¿Cuál era el mayor problema que yo tenía? Y yo creo que ustedes quizás lo tienen solucionado. Es cuando tenía así una curva y tenía que darle la curva. Yo le mandaba un ángulo y movía el ángulo. Un comando súper bueno, profe. Y ahí empalme nomás. Sí, El comando empalme. Entonces, claro, el tema es que hay que meterle mano a los programas cuando. Entonces, yo recién estaba aprendiendo a usar AutoCAD y me cabeceaba un montón en tirar una línea. Entonces, yo les voy dando los tips que yo al menos manejo para que ustedes puedan ir mejorando esa parte del manejo del software. Bueno, esa es la idea de lo que venimos trabajando acá. Entonces, lo primero que tienen que hacer es dimensionar el sistema en PBSys de manera de maximizar el rendimiento y tener la menor cantidad de pérdidas posible. Porque yo puedo seleccionar cierto inversor, pero si el inversor me queda muy sobredimensionado, voy a tener una cierta cantidad de string asociada al inversor y me va a quedar cierta potencia libre, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a estar aprovechando al 100% lo que es el rendimiento del inversor. Entonces, vamos a ir haciendo esos cálculos en clase también. Ustedes van a seleccionar un panel, por ejemplo, y van a hacerlo en base a la potencia. La idea debería darle como un ejemplo de lo que deberían desarrollar. ¿Ya? Esto lo guardé. Entonces, la idea, ¿cierto?, es que abran PBSys. El sábado la idea es que trabajen en esto. Y ojalá tengan dimensionado ya el sistema fotovoltaico. Profe, ¿O no puede ayudar a instalarlo? Sí, claro. Lo tengo casi instalado, pero aquí me dice que hay un parche, tengo que Ya, ponerle como una- no hay nadie conectado, que no esté con su computador, dejémoslo listo al tiro. Ya. Estoy ahí, profe. Ah, no, ese lo rechaza, ¿no? ¿Le pongo ignorar? Sí, lo prendió, sí. No. Recién estoy instalando. Ah, ¿no? ¿Cuánto está así? Ah, la callada. No, si ni siquiera lo abrí, si solito Ya. hizo eso. Veamos si lo podemos Ahí pregar. quedé. Este fue. Está en el archivo RAR, ¿cierto? Está ahí. Sí, está ahí. Sí, Ahí. Ah, no, me mata el escritorio. Ya. Copiar, pegar, pues. Entonces, lo cortamos, ponemos craquea derecho al icono No callazo, y le da, mostramos opciones y abrir ubicación. ¿No? Abrir ubicación, ahí está. Abrir ubicación del archivo, reemplazar el archivo de destino.